De hecho, me atrevo a decir, que los mecánicos de hoy día tienen que guardar sus herramientas en cajones plásticos porque le han cogido la caja de herramientas a los mecánicos. Son todas igualitas, tienen ese concepto todas. Que en la industria se ha desviado. Ahora todo el mundo quiere enamorar a los barberos, que todo el mundo vea lo duro que yo soy. Y al final no te la van a dar. No, Al final no te la van a dar. porque es que el mismo barbero ve el video que tú hiciste y ni un like le da. No, es que no te lo estoy diciendo. Al final no te la van a dar. No importa lo bueno que tú seas, no te la van a dar, hermano mío. Hay gente que van y se nutren contigo. Y cuando tienen una cámara enfrente, no te menciona. Bienvenidos mi gente a este segmento que inauguramos el día de hoy. Les tengo una sorpresa muy grande. El día de hoy vamos a inaugurar un segmento Más que Barberos que se llama Más que Barberos de Inside. Aquí dejamos lo que es un poco la controversia, el entretenimiento y nos centramos en lo que es, lo dice el nombre, el inside de un barbero, de un profesional, de un empresario, de una persona que ha dedicado su vida a esta industria. Y el día de hoy tenemos a alguien que ha sido de mucho beneficio para esta industria y ha aportado mucho a la industria de la barbería. Señores, por acá tenemos a Jeffrey de JBS Barber Spa. Jeffrey, hermano mío, bienvenido. Muchísimas gracias, hermano. De verdad, gracias por la oportunidad nuevamente. Y gracias por invitarme a ser el primero de tu nuevo segmento de Más que Barberos desde Inside. Y aquí estamos, hermano, una vez más. Una vez más, para el público que está ahí fuera, es algo un poco más, no voy a decir tanto lo personal, pero quiero que conozcan el profesional y vean las batallas, las cosas que pasa uno para llegar a los niveles en que tal vez mucha gente hoy en día ve a Jeffrey. Porque empezando así mismo, yo quisiera saber, tú llegas aquí y hay mucha gente que te ve en la cúspide, pero directamente yo voy a mandar fuego, como dicen. Hay gente que no te da el mérito que tú te mereces en la industria, ¿entiendes? Pero ven lo que haces y no se atreven a decirlo ahí enfrente, ¿entiendes? Mira, una de las razones por la cual eso sigue pasando es por el ego. El ego es algo que nos afecta en la industria. El ego está súper elevado. De hecho, hay barberos que tú los educas y cuando ellos empiezan a hacer un trabajo ya más o menos bien, quieren competir contigo que lo educaste. Entonces, es donde radica el problema. Es un problema de ego. El problema, mira, ese problema siempre yo creo que va a existir en lo que es la industria de la barbería, pero yo creo que es manejable, ¿te entiendes? Porque yo inicio este segmento una vez que vengo a trabajar a tu empresa, porque es una empresa, JBS Barber Spa, y me llegan ideas, pero es porque acá no hay ego. O sea, esto, yo he llegado aquí y me he sentido en familia desde que llego, y el ego es algo que se deja a un lado. Tal vez la gente te ve ahí fuera y dice, no, soy una persona egocéntrica, pero no lo eres. Tú eres una persona que está todo el tiempo a disposición de los barberos, que lo he notado aquí con tus propios barberos. Tú tienes un equipo de barberos demasiado muy bueno, ¿entiendes? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo tú logras llevar un equipo a que se compenetre tanto como el que tienes tú acá? Mira, yo quiero decirte varias palabras. La primera es, cuando yo aprendí a controlar el ego y a darme cuenta dónde y cómo puedo controlarlo y manejarlo, fue que yo empecé a crecer. Los negocios que yo he hecho y todo el que ha trabajado conmigo sabe que al lado mío no existe un jefe. Existe un líder que está a la disposición de hacer lo más difícil para que tú tengas un trayecto mucho más suave. Totalmente, porque tú te sacrificas. O sea, tú has tenido que pasar tus batallas. Una vez que yo estoy aquí, ya te hemos tenido en Más que Barberos anteriormente. Hemos tenido entrevistas contigo, han sido controversiales, pero no mucha gente sabe lo que pasa a Jeffrey. Cómo Jeffrey logra esto y cómo Jeffrey, cuando surgen esas situaciones en las que tienes que dejar el ego a un lado, miras desde el punto de negocio. Tú eres un empresario, ¿entiendes? Porque así como te ven aquí en New London, tú eres una persona muy influyente en New London. ¿Cómo logras llegar ahí? Mira, yo digo que todos tenemos la posibilidad, pero pocos prestamos atención a los clientes. Los clientes son los que nos van a decir qué necesitan ellos. Y si le prestamos atención a la necesidad del cliente, nos convertimos en empresarios.
Sí, pero empresario, porque empresario puede ser cualquiera. Ok, cualquiera puede tener una barbería, porque vamos a poner un poquito las cosas un poquito más interesantes. Una persona compra una barbería por $15,000, de donde yo vengo, por lo menos así, de Lynn. En Lynn, con $15,000, $20,000 hace un tiempo te comprabas una barbería y ya tú sacabas tu título, tú eras un empresario. Pero ¿cómo se logra ser un empresario exitoso? ¿Entienden? Porque hay que mirar las cosas, ¿entienden? Desde el punto de vista que las cosas hay que hacerlas por la derecha. Mira, yo te puedo decir que el éxito no está garantizado. Hay riesgos. Y de ahí depende. Porque hay muchas personas que tienen las condiciones y las cualidades para lograr algo. Y el miedo de la inseguridad de perder o fallar no los permite avanzar. Entonces yo he sido una persona sin miedo. Yo he ido de frente. Yo no he tenido miedo. Yo me siento que acabo de llegar de mi país como llegué, con una mano delante, otra mano detrás. Y si el día de mañana hay que hacer una inversión de $500,000 y quedarme sin un peso, y pues eso es lo que tengo, lo invierto. Porque primero, creo en Dios, que es lo primero. Amén. Saber de dónde yo vengo y a dónde Dios me ha puesto es cuestión de que la fe mueve montañas. Y la consistencia que yo le he puesto a este trabajo y el amor y la dedicación me han llevado a donde estoy. Una de las cosas súper importantes cuando te decía prestar la atención a lo que te dice el cliente. Yo tenía Jeffrey's Barbershop, que fue mi primer proyecto, y esa fue mi escuela. Porque ahí nos abrimos a un público completo, donde teníamos los hispanos, teníamos americanos, teníamos centroamericanos, en fin. Y prestándole atención a las quejas de los americanos, que eran las siguientes. ¿Por qué ustedes ponen la música tan alta? Ahí está. ¿Por qué ponen una música en español cuando yo no hablo español? ¿Por qué el de la silla 1 y el de la 10 gritan en medio de los clientes? ¿Por qué cuando yo vengo sola siento que me queman con la vista? Ahí está. Tú estás abordando un tema que es medio delicado. Oye, ¿por qué? Porque es que las barberías hispanas, normalmente, eso es común. ¿Entiendes? Entonces, ese es el día a día. Ese es el día a día, eso es lo que se vive, ¿te entiendes? Entonces, eso es algo que no se ve profesional. ¿Entienden? En cambio, yo he tenido un cambio, porque al llegar aquí, yo he visto que se maneja de una forma totalmente diferente. O sea, el profesionalismo se nota desde que tú entras por la puerta. ¿Tú entiendes? Que te dicen que hay un front desk. ¿Entiendes? Que veo eso. ¿Entiendes? Porque no todas las barberías tienen un front desk donde tú vas a buscar una cita o a ver qué barbero te va a recortar. Eso es algo ya que es innovación totalmente. Tú logras esto después que vienes de Las Vegas. Total, pero siempre me quedó haciéndome la musiquita en el oído. ¿Cómo yo puedo ajustar todas estas quejas de este público que me interesa, pero el público hispano, eso es lo que quiere? Desde que llega de una vez, ponme esa bachata y súbela a todo volumen. Pero es de mal gusto o mal visto para otro porcentaje de mis clientes. Entonces, eso me llevó a mí a seguir escudriñando qué vía podría yo encontrar para elevar mis conocimientos y poder satisfacer todas las necesidades de todo el mundo. Tengo para los hispanos, tengo para los americanos, y eso me llevó a mí aquí a este concepto de JBS, que es algo totalmente diferente. Aquí cualquier madre puede venir con sus hijos y sabe que va a disfrutar de un ambiente sano y familiar y seguro ante todo. Seguro ante todo, porque entiende, eso es lo que se ve cuando llega aquí la gente. Pero tú tienes una frase que me hace gracia, que tú dices que a quien hay que enamorar, ¿a quién es? Dila tú. Al cliente. Para quien yo hago negocio es para el cliente. Y el único jefe que existe en este concepto es el cliente. Totalmente. Porque eso no lo ven así. Vamos a decir los barberos urbanos. Vamos a ponerlo ya donde van. Barberos urbanos, vamos a tratar de dividirlo en partes. Barberos urbanos, barberos porque si tú miras de Arrow Shaving, son una gente que trabaja más profesional. No hay nada urbano, ¿entiendes? Ahí no es cosa de que de ahí es que vienes. Tú trabajaste, estuviste un año de contrato con The Arrow Shaving y ahí es donde tú te formas y llegas a adquirir el conocimiento con lo que tú tienes hoy JBS Barber Spa. De la educación. ¿Se educa Jeffrey? ¿Sigue Jeffrey avanzando en la educación o simplemente te has quedado con ese concepto y ya no quieres hacer nada más? No, esto es continuo, esto no para. Esto es como la medicina. Hay que seguirse educando, hay que seguirse, como yo digo, actualizando. Porque, como te digo, ahora mismo en medio de esta entrevista hay un grupo de barberos y educadores que están elevando sus técnicas a otros niveles para seguir educando. Entonces, si nosotros nos quedamos en la zona de confort, automáticamente dejamos de crecer. Esto no para aquí.
esto que tú estás viendo, esto no para aquí. Porque yo, como tú decías, después de que estuve en Las Vegas trabajando para esta compañía, que fue donde me eduqué, yo sentí, pude ver desde allá la necesidad que teníamos en esta área de este concepto. Y hoy día, 5 años después... Solo 5 añitos. Eso es lo que me choca, ¿entiendes? 5 años nada más. Cuando tú miras hacia atrás, decimos, fue en el 2020, ¿entiendes? Sí. Después de la situación que sabemos todos, de la pandemia, que tú logras esto y llegas a un sitio donde no hay este sistema y te tildaron de loco. Sí, total. Me imagino que te dijeron de todo, ¿entiendes? Total. En aquel momento. El concepto o el proyecto más criticado que yo he podido hacer ha sido este. Criticado por muchos, y me voy a ir un poco más lejos. Hasta hace poco, uno de los empresarios de aquí, del downtown de New London, me hizo un acercamiento y me dijo, ¿sabes qué, Jeffrey? Cuando nosotros te vimos sacando ese proyecto específicamente aquí, nosotros dijimos, este muchacho no sabe lo que está haciendo. Está loco. Va a perder su dinero. Y hoy día te ha ganado el respeto de nosotros porque lo has logrado enfrente de nuestros ojos. Entonces mi pregunta ahí mismo va. ¿Crees tú que este concepto se puede lograr en cualquier pueblo? Donde quiera? Total. Así mismo ahí, disculpa que te interrumpa, los pasos. O sea, ¿qué debería mirar una persona para lograr que un concepto como este se pueda hacer en cualquier lado, que no solamente sea? Mira, lo más importante, debería tener mi número de teléfono. Ahí está. Para que se comunique conmigo. Al 100, no, está bien. Y yo lo empapo al 100% y le digo exactamente todo lo que yo hice aquí, el estudio de mercado que se hizo y cómo pudimos llegar a la conclusión de que este era un punto exitoso para este proyecto. O sea, hiciste un análisis del área. Total. Estudiaste. Total, se hizo un análisis. Todo, porque puede que no. Yo he hablado mucho de este concepto y hay gente que me ha dicho, él cayó en un sitio donde no había barbería. Él cayó en un sitio donde todo fue fácil, ¿te entiendes? Y eso yo lo he visto de antemano que no es así. O sea, tú te has fajado por este proyecto al punto de que te he visto hasta a ti mismo agarrando una máquina de corta grama y haciéndolo tú, ¿entiendes? Cuando alguien diría, no, ya no tienen que estar haciendo eso. Mira, yo tengo absoluto control de mi negocio desde el 0 hasta el 100. Aquí se daña cualquier cosa y yo tengo la capacidad de repararlo en tiempo récord. Fui testigo con una silla que tiene 200 y pico de años ya y se daña. Claramente uno de nosotros de ahora entiende que lo que trabajamos con las sillitas esas que son más cómodas, no hubiésemos podido resolver la situación que tú resolviste. O sea, te empapas de todo. Cada tornillo que hay aquí puesto fue Jeffrey que lo puso. Como debe de ser. Realmente yo soy muy delicado con esto. Los conceptos que yo he hecho siempre estoy empapado de lleno. Yo me meto en la construcción, yo me meto en todo lo que conlleva al desarrollo del negocio para entenderlo. Perfecto. Mira, entonces ya ahí, porque tal vez no sé si tú te ves así, pero yo quisiera saber cuál fue el punto donde tú te diste cuenta que tú eras un barbero influyente, porque yo me he dado cuenta, de mi parte, de que hay mucha gente que te toma como referente, aunque no te lo digan. Pero yo sí me he ido dando cuenta de que hay gente que te toma como referente. ¿Hay un momento en el que tú has sentido que tú eres un punto de referencia para mucha gente ahí fuera? Sí, claro, y de hecho me lo hacen sentir porque yo no soy una persona de que ando mostrando, mira quién me escribe, mira quién no me escribe, y el DM lo tengo lleno de personas de la industria, personas élites de la industria, barberos de renombre, que le dan el respeto a uno, ¿tú entiendes? Y reconocen de verdad lo que estamos haciendo, que es un trabajo diferente, que es un trabajo que de verdad que es de referencia para la industria, ¿entiendes? Entonces, yo tengo todo eso como prueba que no me siento que me vivo la película, ese no soy yo. Yo siento que hay que seguir trabajando por más, porque lo que nos falta en la industria es educación. Es educación. Mira, yo me di cuenta que del 100% de lo que tiene que ver del concepto de barbería, había un 10% que estaba fuera vamos a decir, del montón. Y yo quise meterme en ese 10%. Ese 10%. Yo me quise meter en ese 10% haciendo la diferencia. Si tú te fijas, el otro 90%, todas las barberías se parecen. Sí. Parecen primos, parecen hermanos. En lo absoluto. Son todas lo mismo. De hecho, me atrevo a decir, que los mecánicos de hoy día tienen que guardar sus herramientas
en cajones plásticos porque le han cogido la caja de herramientas a los mecánicos. Son todas igualitas, tienen ese concepto todas. ¿Cuántas barberías tú conoces que tienen caja de herramientas por estación? Infinitas. O sea, puedo decir que infinitas porque he visto ya esa es la moda totalmente. Entonces, ¿qué impacto tú crees que puedas crear eso ante un cliente que sabe que la vio Home Depot, que cuesta $200? Totalmente. Entonces tú te quieres poner el moño de que tú eres un barbero élite que le va a cobrar 500 cuando el cliente analiza tu estación y sabe que ahí no hay una inversión de $1000. Es fuerte porque entonces no hay una inversión, vamos a decir, que le muestra al cliente que cuando llega, inmediatamente sabes que está en un sitio de clase. Total, es que tú no tienes identidad. No, o es un taller o es una barbería. Literal. Mira, esos son puntos que los hemos hablado ya muchísimas veces, pero a mí me chocan siempre. ¿Por qué? Porque es que hay mucha gente que ve este concepto y cree que es simplemente una barbería. Esto no es simplemente una barbería. Quien viene aquí se lleva una experiencia totalmente diferente a lo que es una barbería por ahí fuera. Y tú lo acabas de decir. Nosotros no vendemos un servicio. Nosotros vendemos una experiencia. La experiencia comienza desde que pasa a la puerta, desde que llega al front desk, desde que se le manda a sentar, desde que se le ofrece un agua, se le ofrece un café, desde que su barbero viene aquí a la sala de espera con un ticket en la mano que ya sabe cómo se llama el cliente y qué servicio le va a hacer al cliente. Ojo, son datos ahí. ¿Cómo? O sea, que ya el ticket te lleva el nombre y todo para que el barbero aprenda a dirigirse. Total. Hay un manejo, un protocolo donde el barbero, antes de llegar al cliente, el barbero se le entrega su ticket para que pueda venir y socializar con el cliente. Mr. Smith, yo voy a ser su barbero el día de hoy, me puede seguir. Automáticamente, con esa introducción, el cliente se siente en confort y dice, wow, me llamó por mi nombre, wow, me siento importante. Totalmente. Entonces, desde ahí parte la experiencia. O sea, no es simplemente el local. No, hay un manejo. Hay un engranaje total. Ahí es donde me refiero, la educación. Porque no es tenerlo, es saber manejarlo. Puede de que yo te regale un carro y si tú no sabes manejar, ¿de qué te sirve? No, está fuerte esa, está fuerte. Porque es que tú no haces nada, o sea, con oro en las manos si tú no sabes cómo pulir. Cómo tallarlo, cómo crear joyas. Entonces, de eso se trata, es la gran diferencia. ¿Cómo la disciplina que aplica Jeffrey a este proyecto? Porque cuando estuviste en Más que Barbero nos dijiste que durante la pandemia te cerraron todo. Sí. O sea, es duro. Yo pienso que debe ser duro por una persona que haga una inversión como la que hace Jeffrey en este spa y inmediatamente le cierran todo. Pero sigue con esa resiliencia. Tú eres resiliente. Tú eres una persona que no te rindes a la primera. La disciplina en ti, ¿qué ha logrado? ¿Qué ha hecho la disciplina? Todo. La disciplina es mi motor. La disciplina es lo que me ha cambiado la vida a mí. Porque es que lo he puesto en práctica y me he dado cuenta que a través de la disciplina y la consistencia he movido montañas. De venir de recortar en un cubo plástico a lograr todo esto. Está fuerte eso. Es por la disciplina, es por la consistencia y la gracia de Dios, principalmente. ¿Qué puedo decir así? Porque todos cometemos errores, somos humanos. ¿Qué error a día de hoy tú crees que tú cargas, que tú siempre dices, wow, bueno, me pesa esto, si yo no hubiera hecho esto? Como error, ser demasiado abierto con las personas, abrirle mi corazón a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viviendo en un mundo de ingratitud y donde se nos hace más fácil decir, yo no te pedí ningún favor, usted lo hizo porque quiso. Uf. Y echar a un lado todo el sacrificio, el esfuerzo que le ha costado a uno para bendecir a esa persona. Yo siempre he sido de bendición, porque yo siempre en mis oraciones digo, Señor, te pido que me ayudes a ser bendecido y bendecir a otros. Y quiero ser de luz, no de oscuridad. Bárbaro. Eso está fuerte porque ser agradecido yo supongo que es algo que está en el ser humano, ¿entiendes? Está en el ser humano, pero depende de nosotros si queremos agradecer a quien sabemos en nuestra conciencia que hizo algo por ti en algún momento. Yo soy una persona de esa que siempre soy muy creyente de eso, de que tú tienes que agradecer a quien en cierto momento te ofrece su mano, y no morderla como pasa normalmente. Que en esta industria pasa mucho eso, ¿entiendes? Entonces, las expos que hay, Expo Conérico Barber Expo, Jeffrey conoce la mayoría de los eventos que hay de barbería, porque eres embajador de Salem en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo logras tú eso? Que hay mucha gente que no lo sabe fuera. Embajador, pero ¿cómo logra Jeffrey llegar a ser embajador de Salem? Mira cómo se dio esto. Sabes que mi esposa hace pelo de mujer también, ella es estilista.
Y una de las vendedoras de Salern, que siempre la visitaba ella, pues le dijo, mira, Salern acaba de sacar, Salern tiene una línea de barbero y me gustaría, no sé, mostrársela a tu esposo, a ver qué él dice acerca de esto. Resulta que cuando me muestran a mí la línea de Salern, a mí no me interesó. No me interesó porque yo vine, mira esto, yo vine con Vegas aquí y el concepto que traje de allá y los productos de alto nivel, ¿entiendes? Yo estuve trabajando la marca de Art of Shaving aquí adentro, ¿entiendes? Productos carísimos. Resulta que se me acabó ella me dejó todas las muestras, se me acabó uno de los productos y yo buscando, digo, dame probarlo. Y me doy cuenta de la calidad que ofrece la línea de barbería de Salern. Y ahí es cuando yo me intereso por esta marca y le digo a ella, me gustaría hacer un acercamiento con la marca para ver, ¿tú entiendes? Porque yo no la he escuchado ahí afuera, no la he visto en ningún evento. Yo visito tantos eventos y no veo, está durmiendo esa marca. Necesito hablar con ellos y ver qué tal, qué hay aquí. Y así fue el acercamiento. Ella me llevó a la compañía, tuvimos una reunión y mi exposición le encantó muchísimo, le gustó la idea. Y de ahí surgió todo. Ellos quedaron sumamente interesados, vinieron a visitarme a Connecticut y cuando vieron de lo que yo le hablaba, pues entonces ahí se dio todo. Se podría decir ahora mismo aquí, yo podría decir ya con lo poco que yo o lo que sé de Jeffrey ya, que Jeffrey entonces es un visionario porque ves una marca que está dormida, traes un proyecto que no es el que la gente normalmente está acostumbrado a ver, sacas un producto de la marca que es el vegan y haces cosas como que nadie ha querido hacer y tú las logras llevar al éxito. ¿A qué se debe? Eso tiene que ver con tu esencia, con cómo tú te manejas, o tú tienes esa visión de que tú ves algo y tú dices, esto puede ser exitoso, esto no. A mí me despierta curiosidad en lo que nadie cree. Porque algo tiene que haber ahí. Totalmente. Y basado en eso, yo he logrado descubrir ciertas cosas. Como era ese producto que estaba durmiendo en el almacén de la compañía. Wow. Y yo llegué allí con un amigo de modelo y hice una muestra. Yo le dije, yo quisiera manejar el producto a mi estilo, con la experiencia que tengo de manejar tipo de aftershave mask de otras marcas. Y si yo lo logro controlar, me interesa. Y así se dio esto. Me dijeron, este producto nadie lo ha sabido manejar, no lo han desarrollado, hermano, y fue un palo. Y ese es el plus de nosotros aquí en JBS. Wow. Mira, vamos a ir entrando a lo que algo que me interesa mucho, que es la educación. Pero antes de eso, yo quiero saber, a Jeffrey, en cierto momento tú te has sentido que te han cerrado puertas en la industria porque han visto cómo tú vienes, porque tú ves cómo arranca el tren arranca despacio. Sí, total. Y llega un momento que el tren coge una velocidad que dicen, eso arrancó como un tren y no hay quien lo pare ahora. O sea, ¿crees tú que en cierto momento te han cerrado puertas porque ven que vienes con fuerza? Ey, elaboraste una fuerte, ¿viste? Pero sí, hermano. Lastimosamente sí. Lastimosamente me he sentido atropellado en situaciones porque he aportado mucho. En el momento que esa persona necesita reconocerlo, no lo ha hecho. Entonces es donde tú te sientes atropellado. Total, eso es triste, ¿entiendes? ¿Sabes por qué? Porque es algo que esta industria ahora se siente que está teniendo un auge. Y créeme que yo siempre soy partidario de decir que si lográramos no unirnos, porque unirnos suena a sueño, por decirlo así, pero tener un poco de empatía por el otro y entiende, ayudar y dar una mano aquí, como he visto de antemano. He visto de antemano que ayudas mucho a la comunidad, las personas. Esta comunidad de New London, tú aquí eres prácticamente como... Yo decir, se escucha fuerte, pero voy a decir que eres una persona muy influyente en la comunidad de New London. ¿Qué te despierta a ti ese amor por ayudar a esta comunidad en la forma en la que tú la haces? Es que esta comunidad fue que me hizo a mí. Aquí yo llegué roto, sin un centavo. Y el amor que yo le doy a la comunidad es el mismo amor que ellos en principio me dieron a mí. Gracias a su apoyo y su consistencia y el amor que me trajeron al negocio, yo pude darle ese amor y ese crecimiento a mi familia y me pude desarrollar. Eso a mí no se me puede olvidar. Por eso que cuando se dice que el agradecido es una virtud. Entonces yo empecé a mirar a ver cuál era la necesidad que había aquí en esta área para yo aportar ahí. Eso es algo que deberíamos mirar todos los barberos ahí fuera. De que esto no es solamente hacerlo por dinero. El dinero llega, pero tú tienes que también que aportar algo para llegar a ese punto.
Llegado a este punto, yo quiero saber algo. Me he visto, se te da muy bien educar. Yo puedo decir que ya soy uno de los alumnos, ya me puedo apuntar en esa lista, porque he estado cogiendo unas clases de tijera que me ha estado dando Jeffrey. Y quiero saber a qué se debe que tú no has incursionado tan fuerte en eso, lo que es educación. ¿Tiene que ver con este proyecto? ¿Quieres desarrollar esto primero? ¿Por qué, Jeffrey? Sí, realmente, mira, el trajín de vida mío, vamos a decir, detrás de cámara, es uno y la otra. Realmente cuando tú eres cabeza y tú eres que, tú entiendes, estás encima de todo, tu tiempo libre es limitado. Me he tratado de organizar mi tiempo para dedicarle a la educación que me gusta, que se me da bien, que siento que puedo simplificar técnicas y la he pasado. De hecho, he hecho pruebas, ya he tenido pruebas con alumnos de manejo de educación y me ha ido muy, muy bien. De hecho, me gustaría aprovechar este momento para dejar claro de que estamos trabajando en un seminario que se realizará aquí en JBS, en New London, en el cual nosotros vamos a recibir no más de 30 personas. Vamos a poner todo el flyer y la fecha con tiempo previo. Vamos a usar tu plataforma si nos lo permites. Perfecto, claro que sí. Pues para nosotros informar de que vamos a estar haciendo este seminario educativo. Vamos a trabajar técnicas de tijera. Vamos a hacer una colaboración con Nelson Ortega, que es un barbero estrella que tenemos aquí, que ha traído 4 trofeos ya a la casa en diferentes categorías, que es un máster en el fey esculpido. Entonces vamos a hacer una transición ahí. Yo voy a trabajar lo que es el corte y peinado de tijera, el esculpido de los fey, y vamos a hacer una bonita colaboración. Vamos a preparar algo que va a ser de mucho provecho para la industria y para todo el que decida venir a este seminario. Vean, yo espero que apoyen esto, porque créanme que pueden tener el avance que pueden llegar a tener es increíble. Yo tengo un mes por acá y no lo he visto, yo lo estoy plasmando. De hecho, acabo de subir un contenido ahí a mis redes sociales que lo pueden ver directamente esculpiendo, ¿entiendes? Cosa que yo no sabía antes, ¿entiendes? Direccionamiento de recorte, ¿entiendes? Creando líneas de peso. Jeffrey está siendo mi mentor y puedo decirle que eso no tiene desperdicio, ¿entiendes? Totalmente les aconsejo que sigan pendientes porque él va a estar anunciando cuándo va a ser ese seminario y va a ser aquí en JBS Barber Spa. Mira, ahí mismo, tu hijo, que cariñosamente le decimos Jeffrito, yo he visto que es una bestia en las tijeras. Ya literalmente con la edad que tiene, que son 15 años si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Tu don para la docencia, hermano, no solamente en tus hijos, o sea, vamos a decir en tus barberos, en tus hijos. ¿Qué tan importante para ti es que tu trabajo trascienda más allá de lo económico? Porque estoy viendo que está bien, está lo económico, pero ¿qué tan importante para ti es que tu trabajo deja un legado, hermano, de lo que tú estás haciendo? Como debe de ser. De eso se trata, dejar un legado. Porque es que nosotros no somos eternos. Yo quisiera haber tenido un mentor, no lo tuve. Pero quisiera ser un mentor para otros. ¿Por qué no? ¿Qué hago yo con llevarme conmigo los conocimientos que me han costado mucho? Pero ¿por qué no pasarlo? Y seguir dejando este legado. Por ejemplo, te puedo dar ese ejemplo tan sencillo que a la vez sí significa tanto para mí, que es mi hijo Jeffrey. 15 años, ya es un máster con la tijera. Mira, Jeffrito, vamos a hacer algo un poco informal. Ven aquí, ponlo ahí, ponme el micrófono ahí un poco a Jeffrito, porque yo estoy aquí y estoy trabajando aquí en JBS y ya he tenido la oportunidad de verlo, ¿tú entiendes? Es un muchacho que tú lo ves y lo aplicado que es él en eso es increíble. Bájate un poquito para que tú puedas ahí en la cámara ahí. Mira, aquí tenemos, señores, al hijo de Jeffrey, cariñosamente Jeffrito. ¿Cómo tú te sientes cuando tu papá te enseña, cuando tu papá ha cogido las tijeras y te ha dicho, mira, haz esto así o dirige esto así? ¿Qué se siente que tu padre te enseñe en esta industria? Bueno, cuando él me enseña algo nuevo, puede ser con tijeras o con máquina, cualquier nueva técnica que él aprende. Dale. Que él me enseñe, ¿sabe? Lo quiero aprender para mejorarme. Y cuando me sale bien, me siento bien. Vamos a decir, una técnica nueva de tijera que él me vaya a enseñar, de dirección. Puede ser en dirección para adelante o para atrás. Cada vez que yo lo hago,
A veces me sale mal y sigo practicando y practicando hasta que me salga bien. Y cuando me sale bien me siento mucho mejor de que lo logré. Lo que mi papá me Eso de practicarlo, ¿te lo dice tu padre o sale de ti el tú seguir practicando? ¿O es algo que él te ha dicho, practica, practica? Bueno, cuando él primero fue para Brasil a aprender lo de dirección, que cuando él volvió me lo enseñó a mí, lo vi como una técnica muy buena, porque se puede usar en cualquier recorte de tijera. Es muy fundamental esa técnica. Y yo mismo sentí que cuando yo quiera hacer un recorte, lo puedo usar para elevar mis cortes. Wow. Oigan las palabras que ustedes están recibiendo de un niño que tiene 15 años y a esta altura de juego, que está empezando en esta industria, gracias a la educación de su padre y el conocimiento que está adquiriendo. Miren cómo se expresa sobre algo que yo tenía entendido que las tijeras no eran naya. Oye, Jeff, oye lo que yo tenía en mi cabeza a la edad que yo tengo. Mira, ¿te gusta la barbería? ¿O es algo que te sale porque tu padre lo hace? Bueno, desde niño yo crecí en la barbería con mi papá. Cada vez que yo venía de la escuela siempre venía para la barbería y me empezó a gustar más porque es algo muy bonito, ¿sabes? Tú puedes coger como un cliente, vamos a decir, que tenga un pelo muy largo, vamos a decir hasta acá abajo. Sí. Y le puede cambiar el corte, transformarlo. Un cliente puede tener un mal día y con un recorte bonito que tú le hagas, le puedes cambiar el día entero. Wow, escuchen eso, señor, está fuerte eso. ¿Cómo se sintió cuando en sus inicios la primera persona que le dio la oportunidad para que lo afeite fue el representante estatal Anthony Nolan? Wow. ¿Qué tú sientes en ese momento? Bueno, a la primera vez estábamos después de un evento y él vino por de mí y él sabía que mi papá me estaba enseñando y que yo estaba practicando y me preguntó para afeitar un día y sentí como que estoy subiendo de nivel. Sí. Pero estaba nervioso. Ya, normal. Y bueno, cuando vino el día me tenía un poco de nervios, pero lo que me puse en la mente fue todo lo que mi papá me enseñó, que lo voy a meter en este recorte. Ahí. A enamorar a este cliente para que cuando venga la próxima vez me elija a mí y no a otro barbero. Ustedes ven de dónde viene la vaina de enamorar al cliente y trabajar por el cliente. Gracias, Jeffrito. Mira, me siento bien, me siento contento de yo trabajar aquí y de ver lo que es esto, porque Jeffrey ha llevado esto, lo que es JBS Barber Spa, a que sea así, no simplemente un concepto de spa, de barbería. Esto es familiar. Aquí Jeffrey está Jeffrito, trabaja con él. Jeremy anda por ahí, que Jeremy se encarga de la social media. Jeffrey tiene un engranaje totalmente. Su esposa, un front desk bárbaro. Tiene también por ahí a Kenny. O sea, son todos están aquí y te hacen sentir que tú eres parte de esta familia. Esto es más que simplemente un spa o una barbería. Yo me quedo anonadado a veces cuando veo el manejo que tienen estos muchachos con la edad que tienen el día de hoy. Tu don de la educación, vuelvo y caigo ahí. Tú tienes que hacer algo con hacerte un educador, hermano, de renombre. Y yo creo que empezando con esto, de este seminario, yo creo que esa debería ser el camino que tú deberías de seguir por ahí. No creo que deberías coger otra vía. Eso es lo primero que te voy a decir. ¿Tú tienes alguna fecha para esto o simplemente está en proceso ahora? Todavía necesitamos sentarnos para arreglar unos cuantos detallitos y ponernos en contexto con esto y poner la fecha. Pero sí, ya en 1 o 2 semanas ya tenemos fecha y tendríamos el flyer listo ya.
Mira, mucha gente cree que los barberos de marcas y embajadores son a veces hasta que no tienen conocimiento, que son simplemente están por estar o simplemente tienen un tipo de técnica que pueden usar. Hay un mito sobre eso. ¿Qué tú crees de esa gente que dice que los barberos de embajadores y barberos de marca, porque lo dice gente, no lo dice barbero, son figuras simplemente? Mira, todo va a depender de la marca. Todo va a depender qué tú buscas. Porque hay barberos que solamente por la exposición firman con una marca. Hay barberos que están quizás detrás de un beneficio económico. Hay barberos que están quizás porque esa marca le aporta educación. Entonces, hay muchos factores que no te lo va a decir claramente el que ya está firmado con la marca, porque hay gente que cuida mucho esa parte, pero todo va a depender lo que te conviene a ti, que es lo que tú buscas, y si esa marca lo tiene para ti, pues entonces vámonos. Por ejemplo, el caso mío, mi caso no es dinero. Cuando yo vi que esta marca me podía aportar a mi negocio y a mi desarrollo, me interesó. Perfecto. Porque esta marca se caracteriza por educar. Yo me he educado muchísimo. De hecho, he viajado a muchísimos países a educarme con ellos. Entonces, me suma. La educación es clave para ti. Yo me he fijado que es algo que tú siempre lo mencionas. Y te he visto ahora trabajando las redes y abarcando mucho eso y llevando mucho ese mensaje afuera de que hay que educarse y que hay que aprender a diferenciar ese tipo de cosas que no son educación. Por lo menos muchos eventos de barbería que están haciendo hoy en día por donde quiera y veo que no están a nivel. Cuando se lanza un proyecto o un evento así, ¿de qué tú te aseguras cuando tú vas y miras, te aseguras de que hay un nivel, de que qué tú haces para lanzar? Lo primero que yo busco en un evento de barbería, cuando se llama Expo, es la cercanía con las marcas y ver el networking que hay ahí dentro. Y buscar qué me interesa a mí, qué está cerca de mí, qué está cerca en mi línea, qué me puede aportar ese evento a mi marca o a mi negocio. Es lo primero. Ya lo que tiene que ver con el tema de las competencias, más que todo sabemos que es un show. Sí, es un show. Es un show, todo eso nosotros sabemos cómo tenemos años metidos ahí adentro y vemos que es parte del evento. Y lo más importante y fundamental de un evento es ir a educarse. Totalmente. La educación y el networking son las cosas más fundamentales. Ante todo. Y busco que los nuevos, porque las marcas aprovechan estos eventos para hacer lanzamientos de nuevos productos, de nuevas marcas. Entonces ahí hay buenos precios. Entonces ahí son de los 3 factores que yo podría decir. La educación, networking y aprovechar los buenos precios. Es algo a tener en cuenta. El ver, cuando tú vas a una expo, por decirlo así, que tú, la palabra lo dice, exponer. ¿Entiendes? Total. No es simplemente ir a una batalla de barberos y ya está, y me llevo un trofeo y listo, ¿entiendes? Eso no es exponer. Y voy a aprovechar también para decirles que más que barbero, en conjunto con JBS, Barber Spa, Jeffrey en este caso, estamos cuadrando. No le voy a decir expo, ni le voy a decir nada. Estamos cuadrando un evento de barbería. Estamos cuadrando algo que, créanme, es grande. Y a esas personas ahí fuera que quieren saber lo que viene, estén pendientes, que va a ser en conjunto con Jeffrey, que vamos a cambiar el juego un poco de lo que acostumbran a ver ahí fuera siempre, que es todo lo mismo últimamente. Y yo diría que más que cambiar el juego sería aportar algo diferente que va a ser atractivo, inclusive para competidores internacionales. Que eso es algo que hay que tener en cuenta, porque no sé qué ha pasado últimamente en los eventos de barbería. Han disminuido un poco. A ser sincero, era algo que no quería abordar acá, ¿entiendes? Pero han disminuido un poco. ¿Y a qué crees tú que se debe? Que hayan bajado un poquito. Es como todo. Es como todo. Cuando algo comienza, da lo mejor de sí. Pero cuando eso llega al top, es cuando quizá el manejador o el dueño del evento necesita recuperar su inversión. Y a veces exprime demasiado. Entonces, ya que nos acostumbraste a unos premios de 5,000, 8,000, 4,000 en cada categoría y bajarlo a 500. Está fuerte. Ahí esa palabra me gustó. Un top. Mira,
tú crees que todo tiene un ceiling, que todo tiene un top. Pero yo veo, aquí, lo veo en tu negocio, que cuando tú llegas al top, se te ocurre algo. O sea, yo veo, aquí llega la gente, señores, la gente llega aquí y cuando entran por la puerta así, me voy a quitar los lentes así, dicen, wow, se quedan sorprendidos. Dice, abrieron una ventana o hicieron esto. Siempre te mantienes innovando. Y creo que eso es clave en cómo los clientes se manejan acá. Les gusta el ambiente. Bueno, eso es lo que me identifica. Yo me mantengo con un fuego interno de crecimiento constante. Yo he sido inconforme con los logros. He sido inconforme con la visión porque digo, wow, está hermoso, pero puede ser mejor. Inclusive cuando mi hijo Jeffrito hace su mejor trabajo, que me dice, papi, mira esto, mira aquello. Le dije, pero tú puedes hacerlo mejor. Ahí está. Eso es una inspiración, mira. Es algo que yo quiero que la gente ahí fuera vea que el llegar a cierto nivel y sentirte cómodo no es lo correcto. Yo veo un hombre incansable que se mantiene trabajando siempre. Porque ahora lo estoy viendo. Fue al programa, una cosa es lo que tú digas allá, otra cosa es lo que yo venga y vea, ¿te entiendes? Tú puedes decirme allá lo que tú quieras. Total. Y me lo creo. Pero venir aquí y verlo y ver cómo funciona de primera mano es algo que me ha dejado a mí, no te voy a decir, te lo digo aquí ahora mismo, sorprendido porque yo no esperaba tanto, ¿entiendes? Porque a veces que uno ve una persona, lo ve en cierto nivel y dice, oh, él no va a hacer esto. Pero tú te mantienes al 100 en tu proyecto. O sea, no piensas bajarle. No, jamás. Jamás. Es que en el momento que le bajamos, dejamos de crecer. Jamás. Mira lo último que se me ocurrió. Sí, eso es algo que lo vamos a mostrar ahorita por ahí en un pequeño tour que le vamos a hacer al spa para que ustedes vean lo hermoso que es esto. Siempre buscamos un atractivo. ¿Qué pasa aquí? Están llegando cruceros. 2 veces por semana están llegando cruceros. Sí. Están aquí en la parte de atrás de la barbería. Estas personas salen a caminar. ¿Qué necesitamos nosotros? A tenerle un atractivo. Que a veces le falta mucho eso a los dueños de negocio. ¿Cómo atraer? No es nada más lo que tenemos dentro. A veces hay que venderse. Miren, señores, este hombre se vende de una forma muy profesional. Hace unos días pasó la secretaria de Estado de New London por ahí y vio a Jeffrey. Oh, mira, Jeffrey se paró. Y entró aquí y se manejó como que era una clienta más, pero que todo el mundo sabe el peso de lo que es la secretaria del Estado de New London, ¿tú entiendes? De Connecticut. De Connecticut. Después del gobernador de esa señora, ya tú sabes. Ahí está, ¿entiendes? Entonces, cuando tú ves que una persona en la barbería, porque ahora vamos a entrar en el tema en la barbería, hay muchos barberos ahí fuera que no creen que uno puede llegar a estos niveles. Lo ven difícil. Todo va a depender del punto de vista donde lo veas. Porque si tú no has querido crecer tu negocio y te mantienes en la mediocridad, ¿cómo vas a poder conectar con ese tipo de personas? Es difícil porque, claro, tú no vas a una barbería donde, o sea, el gobernador no va a una barbería donde haya alguien con un vaso de romo en la mano, donde haya alguien con una juca, donde haya una música a todo volumen y vengan y le tiren una foto, mira dónde está metido fulano allí recortándose en una barbería. Entonces, yo anteriormente me preguntaba, yo decía, ¿dónde se recorta esta gente? Yo me hacía esa pregunta anteriormente. Y aquí te la puedes responder tú mismo. No, yo me la estoy respondiendo, porque es a diario, ¿entiendes? Es a diario. La cantidad de personalidades que yo veo que vienen aquí, se sientan contigo. Hoy, bueno, no voy a poner fecha porque esta entrevista va a salir más adelante, pero hoy, específicamente hoy, yo recorté a la persona, bueno, van a entender el tiempo por esto, a la persona que está cuadrando el evento del halftime del Super Bowl. Él, antes de que fuese Bad Bunny que iba a ir, que lo anunciaran, me dijo a mí, Bad Bunny va para el evento del Super Bowl y soy yo que lo estoy... Yo no lo creía. O sea, hasta que me enseñó fotos y todo en el teléfono. O sea, cuando tú ves que tú te manejas en ese ambiente, tú entiendes que tú estás creciendo. Entonces, yo dije, yo tengo que crecer. Y es cuando empiezo lo de las tijeras. Y en tiempo récord te convertiste en el barbero elegido del chief de la policía. Esa es otra también, ¿entiendes? Que tú ves las personalidades que siguen viniendo. Ahí me gustó eso, porque ahora sí te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa que tú logras traer un barbero? Porque yo vengo de Massachusetts. Estamos en Connecticut. Yo estoy a 2 horas de donde yo trabajaba. A mí me dijeron, tú te vas por ahí, tú no te vas a llevar un cliente, tú te vas a embromar. A pasar trabajo para allá. Esas fueron las palabras. Tú vas a hacer yuca, como... Está bien, se entiende. Yo vine dispuesto a hacerlo. ¿Tú entiendes? Pero ¿qué es lo que pasa? Que Jeffrey coge un barbero, hasta de España trae barbero. Y tú los traes y lo haces productivo la misma semana. Como debe ser. Nosotros tenemos un plan de trabajo
productivo. Nosotros nos encargamos, invertimos para que el negocio sea lo suficientemente productivo para que un barbero nuevo empiece produciendo desde el día 1 con el sistema nuestro. Eso es difícil, hermano, porque créeme que a todo el que tú se lo dices, a todo el que yo le decía eso, creía que era mentira. ¿Recuerdas que hicimos un reel con tu primera semana? Sí. Y lo cogimos desde la cámara. Exactamente, recuerdo eso, ¿entiendes? Mucha gente me Muy difícil planear algo así porque... Claro. No, es que ha seguido un aumento, Eso fue en principio tu primera semana. Sí, Entonces, sí. es lo que te digo. Realmente yo me he enfocado en invertirle a mi negocio para que tenga esa fuerza de productividad. Que aún tú no seas tan talentoso, yo te llevo la productividad. Tengo el manejo. Tienes el manejo, Sí, pero total. ahí ese tema, tú sabes que el miedo aquí es que el barbero al que tú le ofreces venir aquí, lo primero que mira es que es a % que va a trabajar. Y ahí empieza el problema porque empiezan... Dime, dale. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque el barbero que tiene ese temor de a %, lo tiene basado en los clientes que tiene, porque entiende que va a traer su cliente, entonces voy a tener que darte de mis clientes. Yo no te pido que traiga clientes. Ven vacío. Claro. Tú no necesitas clientes para trabajar conmigo. Los clientes los tengo yo. Ese es el sistema. Tú ves, eso me gusta. ¿Tú sabes por qué? Porque... Entonces, ¿qué temor tú vas a sentir de un porcentaje de los clientes que ni siquiera son tuyos? Que no son tuyos, ¿verdad? Que no son tuyos. Tú vas Yo te tengo todo ready. prácticamente tú estás absorbiendo de ya tu trabajo, porque es lo que tú has hecho por esto, el trabajo que tú has hecho. Yo me enfoqué en tener un sistema de barbería donde el concepto sea el potencial del barbero. Hermano, yo he llegado aquí y yo no he sentido una disconformidad de nadie. Es de nadie, de ninguno de los barberos. Y tuvimos un pequeño meeting y fue un meeting sencillo, pero fue para touch bases, como dicen los gringos, para ajustar unos puntos, pero de inconformidad de nadie. Y es porque cada quien come. O sea, tal vez los que vieron el reel que hicimos y que vieron la cantidad de gente, ¿creen que nada más fui yo el que recortó esa semana? No, eso no fue así. No, Aquí claro. recorta todo el mundo, ¿tú entiendes? Todo el mundo al mismo nivel, ¿tú entiendes? Que es algo que es muy difícil de llevar ahí fuera. Por eso yo me enfoqué tanto en hacer esta entrevista y empezar por aquí, lanzar este segmento contigo, porque es que ya esta barbería, o este spa, que lo vamos a poner así, se está viendo en el mundo de una forma que tal vez tú no lo estás viendo, pero yo estoy viendo lo que está pasando. A mí me han tirado barberos grandes, que te lo dije, no voy a mencionar el nombre, pero te dije el nombre. Me tiró fulano, que de dónde era que yo estaba, que eso estaba muy bonito. Mira, Pero no te la dan. No, pero ven todo. Mira algo. Yo te puedo decir que el modelo de desarrollo y crecimiento de la industria es el trabajo a %. Y te digo el por qué. Porque tú como barbero no tienes ningún tipo de preocupación. No tienes ni que venderte, no tienes que tener red social, no tienes que tener un Booksy aparte, no tienes que invertir en esto, no tienes que... O sea, está todo simple para ti como barbero. Solamente llegar a trabajar y ya tú es que yo te he hecho. Está fuerte esa, es verdad. ¿Entiendes? Se siente cómodo. Tú solamente tienes que venir aquí y preocuparte por tus máquinas. La ansiedad de no haber cliente es mía, no del barbero. Totalmente. Ahora un dato. A ti, dueño de barbería, que renta silla y que cree que es el único negocio, deja de ser empleado de tus barberos. Cuidado ahí, Jeffrey. ¿Cómo que empleado? O sea, los dueños de barbería son empleados. Todo el que de renta barberos. silla, en un 80 o 90%, termina siendo empleado de los barberos. Bueno, yo puedo decir que sí también. Yo puedo decir que sí porque yo fui dueño de barbería. Pero, Y te digo por qué. sí, dime. Es que de que el barbero se siente que ya está realizado, empieza a darte dolor de cabeza. Ni te barre la barbería, no te barre los pelos, no te bota su basura, no te limpia su estación, no se pone ni siquiera el uniforme que lo identifica. Entonces tú, para que tu barbería luzca bien, empiezas tú a botarle la basura, empiezas tú a limpiarle su estación, empiezas tú a hacer lo que le corresponde a ese barbero, que en principio se habló y que estaba estipulado que eran de las reglas del negocio, que ya él no cumple, porque él es él. Entonces no te convirtió en su empleado. Totalmente, ¿verdad? Pero ¿a qué tú crees que se debe eso? Al ego. Cuando el ego se le sube aquí, entonces no solamente el ego. Es que el negocio de renta de silla no es tan productivo. No, yo siempre he dicho que el negocio de... No lo es productivo. Eso es un negocio de bajo ingreso. No, es total. Pa'l Total, dueño, eso, ahí no hay dinero. Ahí no hay dinero. Ahí no hay dinero. Es un cheleo. De eso yo estoy claro. también, Eso es como yo decía. Ahí tú solamente potencializas al barbero para que te haga una barbería al lado. Sí, no.
Se te sientan a la vez, te hacen una al lado mismo. Eso es todo. Eso es bárbaro, no, es verdad. Tú solamente lo potencializas para poner una barbería al lado. Mira, para que te ponga una barbería ahí. lo critican mucho porque el barbero quiere libertad. El barbero quiere poder hacer lo que quiera. Ahí le diste al clavo y discúlpame que te interrumpa porque voy a entrar Dale ahí con la U. Dale ahí. El barbero que renta silla, es la silla caliente que juega. Él se la pasa a ella, voy aquí, ya voy allí, entra, no hay nadie, vengo ahora, fum. No hay nadie, vengo ahora, fum, no hay nadie. Ah, yo manejo mi cliente, yo manejo mi esquello. Entonces, al final, ese hueco y ese vacío que tú me estás haciendo ahí me está haciendo daño a mi negocio. Totalmente. No me interesa. ¿Tú entiendes? Total. Ni es negocio para ti, ni es negocio para mí. Entonces el barbero entiende, yo pago mi silla, yo hago lo que me dé mi gana. El barbero que renta silla cree que compró la barbería. Es un problema fuerte. Dímelo a mí que yo pasé por ahí. Y es verdad. ¿Entiendes? Eso es verdad. Pero eso del por ciento, vamos a caer ahí de nuevo, porque es que es un tema que se le da mucho allá afuera. Porque ellos dicen que te hacen esclavo. Yo le voy a decir algo allá afuera. Si a ti, barbero, te piden ir a una barbería a trabajar por ciento y simplemente te dicen trae tus máquinas, o sea, tú no vas, no producto, no nada, tú no te vas a preocupar ni siquiera por los clientes que tú vas a llevar, y a ti te dicen te voy a hacer productivo, a ti no debe interesarte lo que se lleve el otro, siempre y cuando tú te lleves el dinero que tú necesitas, lo que tú estás haciendo, ¿entiendes? Porque eso es lo que yo entiendo. Es que el crecimiento va a depender del barbero siempre. Totalmente. De ti va a depender el crecimiento. Yo tengo un barbero estrella aquí que tiene 5 años con nosotros, que es Jonathan, brasileño. Totalmente. Y es el barbero estrella, el que más números hace aquí. Sí, sí. Al ¿Entiendes? 100, al 100. Y ojo, que lo hemos hablado aquí, yo lo he hablado con él, y él me dice, yo no quiero ser el que más pule los fake. Y que el que más pone a la gente a brillar. Ahora, yo le voy a dejar algo que tiene que ver también con la educación que este hombre le ha inculcado a Jonathan, porque se ha sentado aquí a hablar conmigo. Yo no he visto un customer service más fuerte que el que tiene Jonathan. Y Jonathan tiene 5 años trabajando barbería. Sí. O sea, eso... Y entonces, lo grande no es que él me dice que esa educación y esa forma en la que él se la inculca a Jeffrey. Total. Fuiste tú que lo llevaste ahí, ¿entiendes? Total. O sea... De hecho, cuando él llegó a trabajar conmigo, solamente hablaba portugués. No hablaba en inglés ni hablaba español. Velo ahí. O sea, es educación constante lo que yo creo que le hace falta a la industria. Porque yo estoy siendo... Yo dije en un show pasado que hicimos Más que Barberos, aquí, dije que yo iba a ser el ejemplo de lo que educarte hace. ¿Entiendes? Porque las redes están ahí fuera, pero hay mucha gente que no está llevando ese contenido educativo ahí fuera. Y yo me he fijado que tú quieres llevar eso ahí fuera. Sí, total. Es que yo digo que las bendiciones son para compartirlas. ¿Tú entiendes? Porque de hecho yo he recibido visitas que han venido desde Nueva York a visitar mi barbería a través de las redes sociales. Y yo le he dedicado un día, yo me he bloqueado el sistema y le he dedicado ese día completito para atenderlo y explicarle y sacarle dudas y responderle preguntas. Y me dicen, ¿a cambio de qué? ¿Cuánto te debemos? Esa es otra también, Jeffrey, así mismito. Usted quiere, ya lo dijo anteriormente, su número, se comunican con él, está en las redes sociales. Usted quiere saber de este sistema de negocio, que es muy atractivo, créanme, es muy atractivo y atrae a un público que usted no está acostumbrado a ver y que le va a ser de beneficio. Comuníquese con Jeffrey, usted le puede tirar por las redes, están sus redes sociales ahí, y créanme que no se van a arrepentir. Claramente, todo el que ha sido bendecido antes de esta entrevista, ya fue. De aquí para adelante vamos a hablar. Ya fue. Ya de aquí para adelante. Se acabó ya. Sentarse a hablar conmigo, hay que hablar de número primero. Se acabó ya. Así que el que decida pasar por aquí a sentarse a hablar conmigo de crecimiento y desarrollo de negocio y conocer más a fondo este concepto, venga con menudito. Mira, yo estoy de acuerdo en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque el conocimiento es poder, hermano. Y tú tienes un conocimiento que hay mucha gente ahí fuera que quisiera. Pero le voy a decir algo. Si a ti te están enseñando un conocimiento y te dicen, te marcan una línea, no salga de la línea para que después no digas, no funcionó lo que tú me diste, lo que tú me dijiste. ¿Tú sabes por qué yo decidí que voy a seguir en esto? Porque me encanta educar y me encanta seguir hablando de lo que funciona. Pero me voy a enfocar directamente en cobrar, porque he ayudado a tantas personas que han venido a nutrirse del concepto, y de hecho lo he visitado y le he dicho el manejo de lo que quieren lograr y no lo hacen. Entonces, ¿de qué vale si tienes un maestro? Disculpa que te interrumpa. Que tienes un maestro, te dice las cosas y no las haga. ¿De qué vale? Yo creo que el detalle está en que se lo regalé. Porque yo me fui a Brasil a coger una clase
y gasté $5,000 para ir a educarme en esa clase de tijera. Tú le en dices, gastos. dile a un barbero que gaste 5 ¿Entiendes? para aprender a cortar Entonces tijera. yo creo que al yo regalarle tanta información, muchas veces lo ponen en duda. Entonces de aquí para adelante... Lo valoran más. Sí, yo no, creo total, que es que total, tú vas a valorar lo que te costó. lo que te costó, cuando es que te lo dicen, te lo dan de consejo, a veces ni lo miras, ni lo haces, ¿tú entiendes? Y te digo la verdad, ¿quién está diciendo cuando le va bien la clave del éxito? ¿Quién la está dando por ahí? No, nadie. Es que la clave del El éxito... que tiene su teta y la está ordeñando se queda calladito. Totalmente. ¿Tú entiendes? Totalmente. Pero yo amo esto. Hermano, yo decidí esto a temprana edad y yo amo esto. Tengo 27 años de barbero y lo amo, esto es lo mío. Cuando yo me siento con una persona que quiere fluir de tema de barbería, hermano mío, digo, le diste al clavo, vamos para adelante. Yo te he visto que te sentarte con alguien y horas muertas, por decirlo así, hablando de barbería, te tienen a ti ahí. Hermano, mentalmente yo le he armado un proyecto a muchísima gente. ¿Cuál es la imaginación que tú tienes? ¿Cuál es la idea? No, pero que yo veo que vienen a buscar ideas donde ti. No, total. Vienen a buscar ideas. Yo lo he visto eso ya. De hecho, hace un tiempo para acá, que hay personas que han buscado la manera de un acercamiento y se le hace difícil por el trabajo y esto, y se meten y hacen una cita para recortarse conmigo. Óyelo ahí. Y me agarran y ahí. te entrevistan ahí. Y no solamente en el campo de la barbería. Negocio, solamente el campo de la barbería, todo lo que tiene que ver con negocio en esta área. Hay un gran porcentaje que yo le he aportado a su negocio. En principio. O sea, Jeffrey se siente capaz de ir, yo qué sé, vamos a verlo desde el punto de franquicia. JBS. ¿Se siente capaz Jeffrey de ir a tu estado y tener el mismo éxito? Total. Al 100. Al 100. De hecho, no descarto de que nosotros podamos tener un proyecto de franquicia en el cual nosotros podamos ir, desarrollarlo y dejarlo funcionando y quedarnos con un socio en cada estado. Qué bien, qué bien. Tú ves, esos son metas, véanlo así, y de crecimiento, que esto no para. Este hombre no para. Yo desde que llegué aquí lo que he visto es una máquina de trabajo constante, que yo espero que tú sigas así, porque ya yo me estoy beneficiando. Yo fui un barbero que llegó aquí, yo lo que tengo, voy a tener 2 meses, a hablarle claro, yo voy a tener 2 meses y el cambio que yo he visto, no tanto en mis técnicas y en cómo yo he mejorado, sino en el customer service también, es algo que yo anteriormente ni lo había pensado, ¿entiendes? Yo me podía decir un barbero de un montón, todavía tal vez lo sigo siendo, pero estoy en evolución, por decirlo así. Entonces yo quiero que tú eso de la educación, hermano, no lo dejes. ¿Es tu meta ahora mismo centrarte más en la educación o en la barbería? ¿Qué camino quieres tomar? Sí, total. Mira, este proyecto me absorbió mucho de mi tiempo porque el año pasado tuvimos el tema de comprar la propiedad y entonces nos centramos al 200% en lo que tiene que ver este concepto. Entonces, desarrollarlo, comprar el building y todo eso, ¿tú entiendes? Conlleva a un sacrificio más, a un esfuerzo un poquito más. Véate ahí. O sea, tú compraste el building. Gracias a Dios. No lo compré. Vamos a decir, lo compramos. Porque cuando esto llegó a la mesa, yo hice una reunión en mi casa. Y la reunión fue con las columnas que componen JBS. ¡Hey! Las podría mencionar. Total. Dale ahí. Son columnas fundamentales que sin ellas se derrumba esto. Dale ahí. Kendi Zapata, mi esposa. Kenny, mi hijo mayor. Jeremy. Jeffrito. Yendi. Olga. Junior. Ey, es un negocio familiar, hermano. Somos 8 columnas. Mis hijos desde el más pequeño hasta el mayor saben manejar el front desk al 100. Wow. Yo lo vi. Sabe el customer service que tiene que tener con un cliente, prepararle el servicio, todo. Ellos manejan el negocio. Y entonces, veo que, mira, disculpa, veo que Kendi también tiene aquí, porque es un spa, pero Kendi tiene un área también, que es un estudio que le tiene preparado, sí, donde también arregla pelos. Kendi también se maneja muy bien con lo que es arreglar pelos de mujeres, tratamientos, muchísimos tratamientos. No recuerdo el nombre de un tratamiento que le hizo a la mujer mía, que tiene que ver con plastía al final. ¿Tú sabes cómo se llama? No me acuerdo. Sí. Total. Viroplastía o algo así, no recuerdo bien. Pero es algo que tú puedes ver el profesionalismo, la profesionalidad del trabajo también, que también lleva. Mira, el caso de ella, de mi esposa. Mi esposa trabajó todo el tiempo a nivel de staffing solution, empleando personas para trabajar en los casinos. Trabajo de oficina, sí, básicamente. Y yo dándole el clavo, la línea por aquí, vámonos por aquí, vámonos por acá. No, que yo de eso no sé, Nos pasó una eventualidad con un salón que pusimos, traímos una gente de Nueva York y terminaron quedándonos mal.
Del día antes. Tú no has tenido suerte, hermano. No. Es que pasa, en este negocio pasa. En este negocio pasa. Ahí donde pasa esa situación y le digo yo a ella, ve, si tú estuvieras preparada, eso no pasa. Porque ahora mismo quedó esa vacante vacía del salón. Yo del salón no sé, más que el manejo del negocio, pero Claro. yo no atiendo mujeres. Tú hubieras estado preparada, ese hueco no queda. Entonces ahí ella empezó a interesarse porque le dolió. Claro. Picó el bolsillo. Claro, picó. ¿Entiendes? O sea, ahí ella empezó a interesarse. Y como yo le decía, pueda de que una profesión no te interese tanto, pero al tú ver los resultados, pueda de que te llegue a enamorar de ella. Sí, yo creo que te enamoras y empiezas a ver que cambia tu vida, ¿entiendes? Porque esto no es simplemente ser barbero o ser estilista, no es simplemente tú sentarte ahí y recortar y pasar el tiempo con una gente. Créeme que tú aprendes mucho. Sí, total. Es que mira, es que una socialización diario, tú conoces personas, tú eres una fuente de ayuda. Porque aquí llega todo el mundo. Aquí tenemos los empresarios, el que está buscando empleados, el que está buscando a alguien para que le rente un apartamento. Todo eso llega aquí y nos lo dejan saber. Entonces, el que viene con la necesidad, nosotros sabemos dónde abastecerse, llama a ese número. Perfectamente. Eso es algo que yo creo que yo voy a tener siempre en mi mente. Porque cuando yo llego acá, otra vez vuelvo y caigo en lo mismo. Cuando llego acá, llegué con un concepto muy diferente de lo que era la barbería. Yo tuve que aprender. O sea, para tú entrar un barbero acá a trabajar contigo, estándares, reglas que tiene que seguir. Das un seminario, das un curso o qué, porque yo vine aquí a trabajar contigo, tú me dijiste, no, ya tú más o menos, y me diste mis seminarios de tijera, por decirlo así. Claro. Pero los preparas bien. Total. Mira, siempre le hacemos una evaluación previa, ¿tú entiendes? Pero lo primero que yo busco es que tengas deseo e interés de trabajar. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres superarte? Demuéstrame eso y ahí arrancamos. Porque lo demás lo pongo yo, porque yo me encargo de que tú tengas la preparación correcta para el manejo de los servicios. El caso tuyo fue mucho más fácil, ya tú eres un barbero de trayectoria, un barbero que solamente tuviste que adaptar ciertas cositas de las que nosotros manejamos, del protocolo y el manejo, pero ya lo otro ya tú lo tenías. Hay barberos que me ha tocado armarlo desde cero, ¿entiendes? Wow. Tú tienes muchos factores que te favorecen, tú hablas inglés, tú socializas desde el día 1. Entonces, eso te ha favorecido bastante. De hecho, yo me he sorprendido en el sistema de ver de que uno de los barberos nuevos que han desfilado por aquí, que han sido muchos, y que en tiempo récord los clientes lo piden en el sistema. Sí, ese has sido tú. Yo he sido testigo de eso, ¿entiendes? Porque yo no me he sentido que yo he llegado a un sitio donde no tenga clientes. Ya viene gente preguntando, ¿entiendes? Y esto, lo otro. Pero a eso voy. Yo tenía ya un conocimiento más o menos de para dónde venía. Ahora, no cómo funcionaba, tal como funcionaba. Por eso, ¿entiendes? Cuando vengo y veo cómo funciona, me quedo sorprendido, ¿entiendes? Y es cuando quiero llevar esto allá afuera. Tú me dijiste algo, estando allí detrás en el balcón de la barbería, del spa, vuelvo otra vez lo mismo. Me dices, lo que pasa es que quien lo tiene no quiere a veces enseñarlo. Quien conoce este concepto y se está beneficiando, no todos quieren enseñarlo. ¿A qué se debe eso? Dime. Y en su mayoría me han dicho por atrás, tú estás loco, ¿qué es lo que tú estás dando clave? No de tu secreto, no de tu código, muchacho. Deja eso así. O sea, no es miedo, porque ¿cuál es el miedo? Por decirlo así, bueno, es miedo. Yo no digo miedo realmente. Realmente yo no diría miedo, sino de que a veces es egoísmo. A veces es egoísmo de que a veces hay personas que dicen, yo estoy saciando mi necesidad y me estoy haciendo rico yo y me quedé callado yo. Entonces, ¿qué te digo? Ahí yo veo un poquito de egoísmo. Realmente yo le dedico mi tiempo y mis conocimientos al que me lo ha solicitado sin pensar en qué yo voy a obtener de esa persona, porque en su mayoría el que me lo ha solicitado no tiene nada que ofrecerme. Totalmente. Mira, yo voy a revolver la cosa un poquito, porque llega un punto donde antes de yo venir para acá, gente que te empiezan a ver en las redes, después de la entrevista que nos diste a nosotros allá. Oh, yo soy maduro, el final de entrevista, eso fue el final, eso fue lo que revolucionó más que Barbero. Yo soy maduro que fulano, o estás recortando viejo que no sé qué. Espérate, oye la frase. Y yo, no voy a decir ignorancia, yo le decía, no, tipo, mete mano, ¿qué es lo que es por ahí? Cuando yo vengo aquí y yo veo, vamos a decir la frase, los TBT de Jeffrey es lo que se ve ahora.
tú me muestras en tu teléfono recortes, diseños de cosas que tú hacías. El 2018, 2017. Que yo las veo que ahora. Están actualizados. Literalmente actualizado a lo que hay ahora. Colores. Oye, colores, diseños, peinados de concurso, tipos de fake. Los he visto en persona aquí, haciéndolo aquí también. Freestyle. De todo, freestyle. Entonces, es cuando Jeffrey me dice una cosa, yo no enamoro a Barbero. Ahí fue donde yo llegué a la conclusión. Porque en ese tiempo, ese periodo de tiempo, ya 2016, 2017, yo me metí de lleno. A mí siempre me ha gustado el tema de creatividad. Y siempre he sido bueno dibujando y todo. Y yo veo que salió el tema, la película, el Bad Bunny se pegó durísimo. Y vino Bad Bunny con un tribal en la cabeza entera. Me dice el hijo de mi papi, yo quiero un Bad Bunny, yo quiero un Bad Bunny. Y digo yo, bueno, yo no había hecho nunca un Bad Bunny. Le quedó de lujo, hermano mío. Armé y subí eso, hermano mío. 1000 views. Y 18 likes. En aquel momento. Y todavía está actualizado. Sí, Ese freestyle está actualizado ahora mismo. Ahora. ¿Entiendes? Y es un TBT del 2016-2017. Entonces, en cierto modo, no es que uno sea resentido, pero tú dices, pero ven acá, sacando unos fake 3D. Te lo mostré todo. Sí. No, unos fake brillosos, barba brillosa, sin pintura. Los he visto. Y la gente no le daba seguimiento. Yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a dejar de enamorar a Barbero y yo voy a seguir enamorando a los clientes, que ahí es que está la clave. Cuando yo dejé de enamorar a Barbero y me enfoqué en enamorar a los clientes, fue donde empezó a subir los números míos en el banco y en los bolsillos. Señores, escuchen eso, escuchen esa frase, está fuerte. No enamorar al barbero, enamorar al cliente. Total, porque en la industria se ha desviado. Ahora todo el mundo quiere enamorar a los barberos, que todo el mundo vea lo duro que yo soy. Y al final no te la van a dar. No, al final no te la van a dar. Porque es que el mismo barbero ve el video que tú hiciste y ni un like le da. No, es que no te lo estoy diciendo. Al final no te la van a dar. No importa lo bueno que tú seas, no te la van a dar, hermano mío. Hay gente que van y se nutren contigo. Y cuando tienen una cámara enfrente, no te mencionan. ¿Cuántos años tienes tú apoyando el Barber Expo de nuestro amigo Jay Mayors? Bueno, yo la primera vez que yo visité, todavía yo no tenía esas relaciones con él, fui invitado por un barbero local de aquí que estaba vendiendo unos tickets. Y fue en el 2013. Y ya para el 2016 ya había una relación entre nosotros. Wow. Para el 2016 ya había una cercanía porque nosotros hacíamos impacto dentro del City Barber Expo cada año. Yo me caracterizaba por ser uno de los que impactaba más ahí adentro con mi team. Y todavía tengo todos esos videos y todos esos TBT ahí. Sí. Nosotros estrenábamos uniformes, nosotros teníamos algo montado ahí con DJ ahí adentro, tarima. O sea que aparte de que el evento tenía su tarima y su DJ, nosotros teníamos la de nosotros. Nuestra tarima y nuestro DJ. Para que tengan una idea. O sea, tú ¿entiendes? tienes ya casi 10 años apoyando Total, el evento del al City 100, Barber al 100. Que él sabe que conmigo corre a todo, nada más tiene que decirme, además ya yo estoy a un punto que yo no le pido buff. El que tú quieras, ese es el mío. Ahí está. Mira, yo soy testigo de la conexión que tiene Jeffrey con Jay Mayor. Que el otro día, a las 4 de la mañana, me enseñaron un mensaje de que andaba con Anuel a rastro y le tiraron a las 4 de la mañana. Parece que el teléfono estaba en silencio o algo. Y no se dio no lograron llegar, pero querían venir aquí para mostrarle el spa. Para que tengan una idea de lo que causa este spa cuando tú llegas. Que hay gente que lo ve y lo quiere mostrar. Aquí vino hace poco el padrastro de la mujer mía y se quedó anonadado igualmente. Cuando vio el spa, le hizo video, le hizo esto, le hizo lo otro. ¿Por qué? Porque es que impresiona. Y así, no solamente a barberos, a figuras como esas. Eso es lo que me llevo yo conmigo. El wow, la impresión, es esa primera impresión de una gente que nunca haya venido, que a veces no usan de referente, que llega un familiar de lejos a visitar a alguien aquí y primero lo trae aquí, ven, para que conozca a Jeffrey, para que conozca el concepto. Y sí, de verdad, yo creo que la hora no me favoreció, porque esa hora yo estaba profundamente dormido. Cuando Jay Mayor me trató de contactar, me llamó y me mandó mensajes y lo vi al siguiente día, de que él andaba con Anuel por aquí, por Mohegan Sun, y querían venir aquí, de hecho, a hacer tomas y a grabar dentro de la barbería con Anuel. Así que, nada, me dijo Jeffrey, yo quería darte amor, quería darte cariño, pero no te conseguí. Digo, bueno. No lo consiguió, pero eso ustedes ven. Yo no conocía a Jeffrey. Le voy a dar aquí una pauta a Lolo, cariñosamente Lolo. Le digo yo, ustedes le dicen Menor, que fue por quien conocí a Jeffrey. Que desde hoy le agradezco que me haya introducido a Jeffrey, porque mira dónde estamos ya, Menor, Lolo. Mira dónde estamos el día de hoy.
hay que hacer conexiones. Networking. Ahí está el tema, networking. Lo Esa que es yo la busco en clave. los eventos. Y no solamente los eventos, afuera se da. Gracias a quién estamos nosotros aquí sentados. Claro, gracias a él, gracias a Lolo, porque imagínate, ¿Entiendes? nos conectó, por decirlo así, ¿tú entiendes? De eso se trata. Si la industria se enfocara más en esto, en colaborar, en pasar la llave, la industria estuviera en otro nivel. No fuera el grupito tan cerrado que quiere ser. ¿Entiendes? Totalmente. Porque hay mucho talento ahí debajo que no le están dando break. Al 100. Mira, llevamos una hora. Yo antes de que nosotros terminemos, yo quiero también ahora que Jeffrey nos va a dar un pequeño tour por el spa. Yo quiero mostrar el spa a las personas para que ellos vean de qué está compuesto esto, cómo está hecho esto. Y tengan en mente esto. Cada tornillo, cada tabla, cada silla, cada mueble, cada pote, lo que sea que ustedes vean aquí, fue colocado por este señor en ese sitio. Y si se mueve, él sabe que, Total. él sabe que se movió. Todo se hizo por una razón de ser. A tal lo que se mire raro, pregunte, que yo le digo el por qué está así. No, yo soy testigo de eso. Tú llegas y es buscando qué es lo que hay aquí que no está así. De que entro y eso lo hago a diario. A diario. De hecho, mi esposa y mis hijos, cuando yo piso aquí adentro, ellos mismos están que esté todo bien, que llegue Jeffrey. Porque ellos saben cómo yo soy. Yo soy sumamente delicado con esto y yo me paro ahí, hago un 360 y veo que hay algo fuera de lugar. Eso no va ahí. Esto no va aquí. Esto no. Pero realmente, porque yo me enfoco mucho en la excelencia, ¿sabes? Porque Sí, yo sí. me pongo en la posición de cliente. El cliente que entre por primera vez se va a dar cuenta si hay un fallo. Entonces lo Totalmente. quito yo antes de que lo vea. Totalmente. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo fui dueño de barbería, pero a ti dueño de barbería ahí, tú tienes que tener en cuenta eso, ¿entiendes? Pendiente a tu negocio todo el tiempo, ¿entiendes? No, yo tuve un fracaso igualmente, no se puede decir fracaso porque aprendí, pero son cosas que uno debería de poner más atención, ¿entiendes? No simplemente sacar de un proyecto, porque tú inviertes aquí un dinero. Tú hiciste, lo vamos a ver ahorita, hice una remodelación ahí atrás y abrió una ventana y ahí se fue un dinero, ¿entiendes? Que con lo que se fue ahí ponen una barbería por ahí, para No, que tengan claro, una idea. claro. No, con 2 sillas de la mía se monta una barbería. Que tengo una idea. Bueno, esta que está aquí, que no se ve entera por esa silla, es una silla eléctrica de una vaina, ¿entiendes? Vintage y eléctrica. también. Vintage eléctrica. El que llega aquí se da cuenta de que está en un proyecto que se le ha dedicado tiempo, Sí, sí. dinero, amor. Tú lo ves limpio, elegante, dan deseo de tú venir aquí a diario. Y yo lo noto y lo veo en los clientes que vienen aquí, que vuelven con la misma sonrisa. ¿A qué se debe, que ya casi para terminar, que cada cliente que llega aquí se siente en tanta confianza de sentarse con cualquiera de los barberos? Porque ellos entienden que todo el que está aquí primero pasó por mis manos y tiene un entrenamiento para saciar cualquier necesidad de un cliente. Y tiene el nivel que ellos andan buscando. Y lo demostramos a diario. Hay un cliente que se puede sentar conmigo, mañana se sienta contigo, después se puede sentar con Lía, con Alexis, con Nelson, con Jonathan. Y aquí fluyen. El cliente cuando se para en el front desk, ellos están open. Wow. ¿Quién está disponible? Ese es el mío. O sea, aquí tú no ves ese apego. No lo Porque veo. el cliente entiende de que todos tienen las mismas cualidades. ¿Entiendes? De satisfacer el servicio que le anda buscando. Y tú has logrado eso en 5 años, hermano. Gracias a Papito es Dios. que es como magia, porque es como decir un sombrero, pum, pum, lo metí, lo saqué y hice magia. ¿tú Gracias a entiendes? Papito Dios, nosotros nos enfocamos en tratar de vender los niveles de los barberos y tratar de que todos tenemos en un balance. De hecho, nosotros, si tú te das cuenta, ya que eres parte del team, ¿cómo te digo? Nos piropeamos uno con otro cuando hacen un excelente Sí, trabajo. sí, Wow, qué bien quedó. Wow, me gustó esto. Y inclusive intercambiamos técnicas, hablamos de qué te funciona a ti, qué me funciona a mí. Pero ya lo que tiene que ver con el protocolo y manejo de los servicios es el mismo para todo. El cliente eso no lo va a ver diferente en ninguna silla. El cliente que se sentó conmigo es como que se sentó contigo, como que se sentó con otro barbero. Porque es un protocolo que todos llevamos. A seguir. Ahí mismo, ¿qué perturba a Jeffrey cuando se trata en trabajo? ¿Qué perturba a Jeffrey? Que haya un mal servicio con un cliente. Me río porque yo he notado eso en ti. Yo sí. Que haya te un mal mantiene servicio mirando con un eso. cliente, que un cliente tenga una cita y tenga 10 minutos esperando, ya para mí es preocupación. Es muy Si un puntual. cliente hizo una cita y nosotros tenemos que estar cerca de esa cita, nosotros no podemos quedarle 15 o 20 minutos después. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde empieza a mover la ficha y la mentalidad de Jeffrey de cómo manejar la situación. Y la ventaja que tenemos de que los clientes no tienen ese apego con un barbero específico, de que si yo veo que la cita era contigo o con José, vamos a decir,
y todavía tú estás corriendo tarde 10 minutos más, antes de que se me disguste ese cliente, yo lo muevo hacia otro barbero. Wow. Bueno, señores, miren, yo voy a dejar que Jeffrey es que va a terminar dándole un mensajito a ustedes, pero yo les voy a decir algo. El seminario que Jeffrey va a estar impartiendo, le va a dar los datos específicamente, ya lo dijo por aquí, pero se va a estar anunciando un poquito más lo que se va a hacer. Ten pendiente a eso. Hay un crecimiento detrás de eso, créanme. Ustedes lo van a ver, lo van a tomar y créanme que el crecimiento es increíble. Lo que usted puede adquirir a través de eso es algo que usted lo va a incluso a poder en el futuro usted mismo dar un seminario por su cuenta, ¿no? Entonces un amigo por ahí que cogió un seminario con Jeffrey también da seminario también y todas las cosas. Nosotros tenemos de todo, por decirlo así. Poniendo un poquito te quiero. te quiero. Jeffrey, hermano mío, mira, esto es Más que Barberos de Inside. Yo espero que le haya gustado esta parte nueva de lo que es Más que Barberos también, que vamos a estar de vez en cuando, le vamos a tirar una entrevista un poco más a fondo, ustedes conociendo esos empresarios que están ahí fuera, que han sido exitosos tanto como los que no, los van a ver desfilar por aquí. Jeffrey, mi hermano, yo quiero que seas tú que le diga algo a la gente ahí fuera y que me le solte otra vez sobre esa enseñanza que tú traes. Sí, primero te quiero dar las gracias una vez más por permitirme usar tu plataforma, no solamente para dar a conocer mi historia, para hablar un poco más de cosas de interés que tanto nos hace falta en nuestra industria. Y a ti, de verdad, dueño de barbería, barbero, me gustaría dirigir estas palabras hacia ti. Trata de invertir en tu educación. La educación es fundamental para el desarrollo y crecimiento de tu negocio. O de tu negocio, vamos a decirlo, tu propia silla, porque tú no tienes que ser dueño de barbería para crecer. Porque a veces entendemos que esa responsabilidad es el del dueño. Esa responsabilidad de todo el que está en esta carrera de barbero. Tiene la responsabilidad de seguir creciendo, de seguirse educando. Y todo está ahí en la educación. Así que no te quedes fuera. Nosotros vamos a estar subiendo el flyer en 1 o 2 semanas con toda la información y lo educativo que va a ser. Y el tema del precio también va a ser un precio asequible que ustedes van a poder pagar. Y no obstante eso, estamos haciendo también unos análisis para ver cómo podemos ofrecerle transportación vía marítima con el ferry, que también lo tenemos acá. Wow. Así que vamos nosotros primero, voy a invitar a Junior primero que me acompañe a hacer ese viaje, a montarnos en el ferry con todo el carro y salir hasta en Nueva York y luego ver cómo es el retorno y todo eso, para nosotros poderles ofrecer a ustedes esta vía de acceso para este seminario, a la gente de Nueva York y New Jersey también. Wow, señores, miren, esto es increíble. Así que estén pendientes a esto, señores. Este fue el Inside de Jeffrey en Más que Barberos. Gracias, señor.